Hola niñas y niños, ¿cómo están? Bienvenidos a Aprende en Casa 3 a su asignatura de Conocimiento del Medio de segundo grado. ¿Ya están listos para la clase? ¿Sí? Oigan, les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes saben cómo se divertían sus papás o sus abuelitos? ¿No? ¿Sí? Porque justo de eso vamos a hablar el día de hoy. El tema es Así se divertía mi familia. ¿Qué les parece si le damos la bienvenida al maestro Danis? Maestro Danis. Hola, ¿cómo estás, Pili? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Te saludo con el corazón. Nos saludamos desde el corazón. Hola, niñas. Hola, niños. Bienvenidos a su clase de Conocimiento del Medio. Durante estos días hemos estado hablando sobre actividades recreativas. Pili, ¿tú te acuerdas qué es una actividad recreativa? Pues son actividades que nos ayudan para despejar la mente, para entretenernos de cuando estamos bastante saturados de algunas ocupaciones que tenemos. Muy bien. ¿Y ustedes en casa recuerdan qué es una actividad recreativa? Si no lo recuerdan, no se preocupen. Los invito a que abran su libro en la página 125. Rápidamente hojeen su libro y página 125. Ahí van a encontrar una de las palabras nuevas, que es actividad recreativa. Pili, ¿me ayudarías a leerlo? Claro que sí. Una actividad recreativa es una actividad con la que puedes divertirte o entretenerte. Muy bien, Pili, muchas gracias. Si ustedes lo recuerdan, durante estos días hemos estado hablando que las actividades recreativas son importantes para el desarrollo de las personas. Y no importa la edad que tengas, todas las personas debemos realizar actividades recreativas porque son actividades que nos permiten sentirnos bien, nos dan mucha alegría y nos ayudan a desarrollar muchas habilidades. En la clase del día de hoy les preparamos unas cápsulas con unas personas adultas que nos van a platicar cómo se divertían ellos y qué actividades recreativas realizaban cuando eran niños. ¿Te gustaría escucharlas, Pili? Ay, por supuesto que sí, seguramente son muy interesantes las cosas que hacían. Ustedes en casa pongan mucha atención, porque con las cápsulas que vamos a ver, ustedes van a poder contestar la página de su libro 128. Si ustedes revisan en la página 128, hay una serie de actividades que ustedes tienen que hacer preguntándole a algún adulto cómo se divertía cuando era niño. Los adultos nos van a ayudar el día de hoy, así es que pongan mucha atención, preparen su libro, preparen su lápiz, porque hoy vamos a aprender cómo se divertían la gente cuando era niño. Me parece muy bien, aquí ya tenemos listo nuestro libro y nuestra tabla. Así es, Pili. Ustedes en casa, prepárense. Antes de iniciar, me gustaría preguntarles, ¿ustedes se imaginan cómo se divertían sus papás, sus abuelitos cuando eran niños? ¿A qué jugaban? ¿Te gustaría saber qué opinan las niñas y los niños de segundo grado, Pili? Por supuesto que sí. Pues entonces vamos a ver esta cápsula en la cual algunas niñas y niños nos comparten cómo se imaginan que se divertían los adultos cuando eran niños. Vamos a verla. Quiero contarles que yo creo que nuestros familiares cuando eran niños se divertían jugando con lo que encontraban en la naturaleza, como hojas de plantas, palos, piedras y cosas sencillas sin internet ni tecnología. Solo necesitaban su imaginación para divertirse y ser felices. Gracias por escucharme. Les mando un saludo desde Hidalgo. Cuídense. Adiós. Yo creo que cuando nuestros familiares eran niños, se divertían jugando a la cuerda, al stop, a las escondidas, recogían objetos para sus juguetes. Gracias por escucharme. Muchas gracias por las cápsulas que nos mandaron. Estoy seguro que, así como ustedes, muchos niños se imaginan cómo se divertían sus papás o sus abuelitos cuando eran niños. Ellos nos mencionaban que se imaginan que como no tenían tanta tecnología, se divertían con cosas más sencillas. Hoy lo vamos a descubrir con las cápsulas que vamos a ver. ¿Estás lista, Pili? Listísima. Bueno, pues te cambio el lugar, Pili, para que podamos trabajar. Muy bien. Ustedes en casa preparen su lápiz, preparen su libro y si no tienen su libro a la mano, preparen un cuaderno. Recuerden, la escritura es importante para este momento en el que ustedes están en la escuela. Ustedes tienen que ir escribiendo para ir mejorando esta habilidad. Y con lo que vamos a hacer el día de hoy, estoy seguro que vas a poder aumentar esta habilidad a la hora de escribir. ¿Listos en casa? Entonces, vamos a ver nuestra primera cápsula. En esta cápsula nos van a contar cómo se divertía un adulto cuando era niño.
Vamos a verla y pongan mucha atención porque de ahí vamos a sacar unos datos. Vamos a verla. Mucha atención. Pues recuerdos, tengo muchos recuerdos bonitos, sobre todo porque mi familia era muy grande y tengo 8 hermanas. Entonces teníamos la oportunidad de jugar a la comidita, hacer fiestas. Mi mamá nos compraba muchos trastecitos de barro y entre los trastecitos de barro venía un brasero, anafre, como lo conozcan, y nos gustaba guisar, hacer grandes fiestas como si en verdad fueran, y la comida pues realmente la elaborábamos con ya fuera lodo o plastilina o pedacitos de papel, según nuestra imaginación. Era algo que disfrutábamos mucho porque según nosotros sí hacíamos grandes fiestas y pues era de lo más bonito que yo puedo recordar. Ay, qué entretenido. ¿Qué te pareció esa cápsula? Muchas gracias, señora Irene, por esta cápsula que usted nos mandó. Con esta cápsula vamos a sacar la primera información. Pili, ¿recuerdas qué nos comentó la señora Irene? A ver, ella dijo que cuando era niña le gustaba mucho jugar a la comidita. Exacto. Y ustedes recuerdan que muchas personas han comentado que el juego de la comidita es uno de sus juegos favoritos. ¿Y de ustedes que nos están viendo en casa también han jugado a la comidita? Porque déjenme decirles que antes muchos juegos eran exclusivos para niñas o para niños, pero actualmente eso ha cambiado. Actualmente todos podemos jugar, niños y niñas, a la comidita o a fútbol o a cualquier otro juego, porque ya ahorita nosotros tenemos igualdad de condiciones y podemos jugar a lo que nosotros nos guste jugar. En este caso, el juego de la comidita, que le gustaba mucho a la señora Irene, se divertía. ¿Por qué, Pili? Porque hacía comida con barro, con lodo. Con plastilina. Con plastilina también. ¿Y ustedes en casa también han jugado alguna vez a inventar sus platillos con lodo o con barro o con plastilina? ¡Sí! Bueno, pues entonces llegó la hora de escribir. Vamos a escribir la actividad recreativa. ¿Cómo le ponemos, Pili? La comidita. Muy bien, entonces en casa les pido que me ayuden a escribir la comidita. Es una palabra muy sencilla que estoy seguro que ustedes van a poder escribir sin ningún problema. La comidita. El juego de la comidita es un juego muy popular entre las niñas y los niños. A todos nos gusta jugar a inventar platillos, algunos muy extraños, pero siempre nos divertimos mucho en familia. La señora Irene nos contaba que ella jugaba con sus hermanas al juego de la comidita. Y se divertía mucho porque hacía platillos con barro, con lodo o con plastilina. Muy bien, ¿qué les parece si en la segunda columna escribimos que se divertía porque inventaba sus platillos o le gustaba hacer guisos con lodo o con plastilina? Y por eso ella creía que era divertido. Muy bien. Y en la última columna, Pili, donde dice dónde lo realizaba, ¿ustedes en casa recuerdan dónde realizaba esta actividad? Pili. ¿Se acuerdan? Yo recuerdo que dijo que le gustaba hacerlo en su casa. Muy bien. Entonces, ustedes escriban en su casa. Ya tenemos nuestra primera información. La señora Irene jugaba a la comidita, era divertido porque inventaba sus propios platillos y jugaba en su casa. Muy bien. ¿Ya están listos? Listo, maestro. Muy bien, pues entonces vamos a ver nuestra segunda cápsula. Pongan mucha atención para rescatar todos los datos importantes. Vamos a verla. Les quiero compartir algo que hacía cuando era niño. Cuando era niño mi papá me llevaba a su trabajo, que era en un mercado. Él tenía un local en un mercado y me llevaba para ayudarle. Y entonces nos compró una bicicleta para mis hermanos y para mí. Y yo estaba apenas aprendiendo a andar en ella, pero una vez que aprendí, pues me gustaba andar mucho en ella. Y entonces lo que yo hacía era pues como escaparme, me escapaba porque cuando veía a mi papá distraído despachando a alguien, me salía en la bicicleta y me iba a dar vueltas alrededor del mercado o en los pasillos. Y me gustaba hacer que la bicicleta se patinara porque tenía los frenos en los pedales y yo pisaba el pedal hacia atrás, frenaba y hacía que se derrapara la bicicleta, o le hacía lo que llamábamos el caballito, que era levantar la rueda de adelante. Y entonces eso me parecía muy emocionante porque yo sentía que andaba en una motocicleta, y entonces cada que podía pues me escapaba y me iba a dar vueltas
y hacía mis suertes. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. ¿Qué te pareció esa cápsula, Pili? Ay, pues se la pasaba increíble y muy divertido. Así es, muchas gracias Edmundo por la cápsula que nos enviaste. Estoy seguro que de ahí vamos a sacar mucha información. Recuerden que las actividades recreativas son aquellas actividades que nosotros hacemos por gusto. Y en este caso, Edmundo nos contaba que él le daba mucha emoción y mucha alegría andar ¿en qué, Pili? Andar en su bicicleta. Bueno, pues entonces, ¿qué les parece si ustedes empiezan a escribir en el siguiente espacio que a Edmundo le gustaba andar en bicicleta? Escriban andar en bicicleta. Estas palabras las vas a poder escribir sin ningún problema. Andar en bicicleta. Muy bien, concéntrate, no dudes y vamos a observar si Pili lo escribió correctamente para comparar si lo que tú escribiste se parece a lo que escribió Pili. Andar en bicicleta, correcto. Revisa las letras que escribió Pili. Si alguna de esas letras no es la misma que tú escribiste, no te preocupes. Simplemente vamos a borrar y corregimos. Muy bien. Pili, ¿por qué a Edmundo se le hacía divertido andar en bicicleta? Ah, pues porque él sentía que traía una moto y le gustaba mucho hacer caballitos, que era levantar la moto y derraparse también. Muy bien. ¿Ustedes en casa alguna vez han andado en bicicleta? ¿Sienten la emoción de ir a toda velocidad por algún lugar? Recuerden, hay que hacerlo en espacios adecuados en los cuales no corramos riesgo. Y si es posible, pues usa un casco o rodilleras para que no te lastimes. Andar en bicicleta es una de las actividades recreativas favoritas de muchas personas. Algunas personas salen a andar en bicicleta por diversión, por gusto, porque les gusta desplazarse de esa manera. Entonces, ¿qué les parece si escribimos en la siguiente columna? Sí. Muy bien, escríbanlo en su libro para que ustedes lo puedan tener esa información. ¿Listos? A Edmundo le gustaba andar en bicicleta porque se imaginaba que era una moto. Muy bien. Una motocicleta. ¿Listos? Ahora, Edmundo lo hacía en un lugar muy especial. Pili, ¿tú recuerdas en dónde se divertía Edmundo? Sí, él nos dijo que le gustaba andar alrededor del mercado, ¿cierto? Exacto, porque su papá trabajaba en el mercado y entonces él aprovechaba sus ratos libres, que esa es otra característica de las actividades recreativas. Las actividades recreativas las hacemos en nuestro tiempo libre. Y entonces Edmundo le gustaba andar alrededor del mercado jugando con su bicicleta. ¿Qué les parece si escribimos alrededor del mercado? Muy bien, escriban alrededor del mercado. Recuerden, entre más escriban y entre más practiquen la escritura, se van a hacer más hábiles y van a hacerlo de mejor manera y más rápido. ¿Listo, Pili? Listo. Muy bien. Pues ya tenemos 2 actividades recreativas. Vamos a ver una tercera. ¿Quieres verla, Pili? Por supuesto que sí. Bueno, pues entonces acompáñenos a ver la siguiente cápsula. Aquí, en el tiempo de agua, yo recuerdo que cuando era chico, que unos 7, 8 años, me gustaba ir a las barrancas en las bajadas de agua, porque crecían bastante, que la gente no podía pasar, ni los animales. Para atravesar tenían que poner 2 personas, un lazo grande, para que se fueran deteniendo y pasaran. Los animales no pasaban. Me gustaba mucho ir para oír el canto de las ranas, que se oían, pero bastantes ranas en el tiempo de que estaba el agua. Y pues es lo que recuerdo hasta en este momento. Gracias. ¡Guau! ¡Qué interesante! Así es, Pili. Muchas gracias al Señor Jesús que nos comparte esta cápsula para todas las niñas y niños de segundo grado. Como él nos contaba, cuando él era niño había una barranca donde se juntaba el agua cuando era época de lluvias. Actualmente, Pili, ¿tú crees que todavía puede haber ese tipo de barrancas con mucha agua como antes? Posiblemente en algunos lugares muy alejados de la ciudad, tal vez. Nosotros ahí podemos ver que hay algunas actividades recreativas que pueden estar cambiando con el paso del tiempo. En este caso, el Señor Jesús nos comentaba que cuando él era niño le gustaba ir. Entonces,
¿Cómo le pondríamos a la actividad que él realizaba, Pili? Ah, pues a él le gustaba jugar en las barrancas. Bueno, entonces ayúdenme a escribir ustedes en casa. Jugar en barrancas. Las barrancas son lugares en donde hay cerros o hay montañas y cuando se junta el agua se pueden hacer ríos o lagunas o en este caso, por ejemplo, se encharcaba el agua de tal manera que él nos contaba que no podía pasar porque la corriente era muy rápida. En muchos lugares todavía hay esas corrientes muy rápidas, pero en otros lugares esas barrancas prácticamente ya desaparecieron, ya no hay mucha agua. Y esto se debe a que también el clima va cambiando y ya no llueve como llovía en otros tiempos. Pili, ¿tú te acuerdas qué actividad recreativa nos contó el Señor Jesús? Claro que sí, ya lo puse aquí, jugar en las barrancas. Muy bien, ¿y ustedes en casa ya escribieron jugar en barrancas? ¡Sí! Muy bien. Como ustedes escucharon, al Señor Jesús le gustaba ir a las barrancas a hacer muchas actividades, meterse al agua, pero decía que la corriente era muy rápida y que incluso los animales no podían pasar. Pero había algo en particular que a él le gustaba hacer. Pili, ¿tú te acuerdas qué era? Claro que sí, a él le gustaba mucho escuchar a las ranas. ¿Están ustedes de acuerdo en casa? Muy bien, pues entonces, ¿qué les parece si escribimos en la siguiente columna escuchar el canto de las ranas? Muy bien. A muchas personas les gusta escuchar los sonidos de la naturaleza. Puede ser, por ejemplo, el sonido de las aves o en este caso el sonido de las ranas. Ha de ser muy emocionante y yo trato de imaginarme qué se sentiría estar sentado en esa barranca y escuchar a todas esas ranas alrededor de ti. ¿Tú qué crees que sentirías, Pili? Ay, debe ser impresionante, ¿no? Como mágico ese momento. Recuerden que las actividades recreativas nos hacen sentir en paz, nos hacen sentir bien. Esas son las ventajas y las funciones de las actividades recreativas. Por eso es importante que tú practiques una. No necesitas ir a algún lugar en especial, puede ser en tu casa. Haz algo que a ti te guste. Puede ser escuchar música. Claro. Pili, por ejemplo, ¿a ti alguna actividad recreativa que te guste hacer? A mí me gusta mucho bailar cuando estoy en mi casa. Estoy muy haciendo bien. cualquier cosa que estoy haciendo y estoy bailando por toda la casa. ¿Y a ustedes también les gusta bailar? Bueno, pues así como hay personas que les gusta bailar o escuchar música, hay otras personas que les gusta ir a la naturaleza y a contemplar los paisajes o a escuchar los sonidos que hay en esos lugares. Puede ser el bosque, puede ser la selva, no importa el lugar. Busca cuál es la actividad recreativa que a ti te gusta. Muy bien, Pili, y entonces para finalizar, ¿dónde realizaba esta actividad el Señor Jesús? Justamente se iba a las barrancas. Muy bien, escriban ustedes barrancas en la última columna. Muy bien, barrancas. Es una palabra que lleva doble R y estoy seguro que la vas a escribir de manera correcta. Y ahorita que termine de escribir la Pilar, vas a comprobar que la hayas escrito igual que ella. ¿Listo? A ver, vamos a ver cómo le escribió Pilar. En las barrancas. Muy bien, Pili. Lo hiciste muy bien. Tenemos ya 3 actividades recreativas. ¿Quieres ver otra más, Pili? Por supuesto que sí. Bueno, pues entonces vamos a ver una actividad más que nos comparte otro señor de lo que él hacía cuando era niño. Vamos a verla. A ver, vamos a ver. Les contaré que cuando era niño y entre los 8 y los 12 años, me gustaba mucho ir a nadar a un arroyo que atravesaba dicho poblado. Me gustaba mucho ir porque me juntaba con mis compañeros y hacíamos una represa en la cual sentíamos el agua fresca y sentíamos gran contento de andar ahí jugando. Esto lo hacíamos entre las clases cuando iba a la escuela, porque la escuela a la que iba estaba cerca de dicho arroyo. También los sábados que no tenía clases, iba al cerro con un perro que yo tenía a cazar y a veces cazaba algún conejo y si tenía suerte, pues lo hacíamos en un guisadito y ya. ¿Qué te pareció esta cápsula, Pili? Ah, pues también muy interesante cómo han cambiado las actividades que antes hacían y las que ahora se hacen, ¿verdad? Exactamente. Muchas gracias al señor Norberto por compartirnos estos recuerdos tan bonitos.
Él nos contaba que cuando era niño iba, ¿a dónde, Pili? Le gustaba ir a nadar al arroyo. Bueno, ¿y qué les parece si en casa me ayudan a escribir la actividad? Nadar en el arroyo. El señor Norberto fue muy afortunado cuando era niño porque imagínense tener la fortuna de poder ir a nadar saliendo de la escuela. ¿Se imaginan ustedes? No todos tienen esa fortuna. Él tenía la suerte de poder salir de la escuela e irse con sus amigos a nadar al arroyo. Pili, ¿ya escribiste? Ya. Nadar en el arroyo. Muy bien, ustedes comparen las palabras que pusieron con las que escribió Pilar. ¿Se parecen? Si se parecen y son iguales, quiere decir que está escrito de manera correcta. Y si no, no te preocupes, borra las que estén mal y corrige. Recuerden que a través del error nosotros vamos aprendiendo. No está mal que te equivoques, es algo que forma parte de nuestros procesos de aprendizaje. Entonces, si practicamos y nos equivocamos y corregimos, de esa manera vamos a ir mejorando día con día. Muy bien. Ahora sí, Pili. El señor Norberto nos contaba que él se iba a nadar al arroyo. ¿Qué actividad, Pili, recuerdas que nos contaba el señor Norberto que era la que más le gustaba de ir al arroyo? Le gustaba ir con sus amigos y hacer represas. Muy bien, pues entonces, ¿qué te parece si escribes que le gustaba ir con sus amigos y hacer represas? Las represas son esos lugares en donde se colocan muchas piedras para detener un poco el agua. De esa manera el agua ya no corre y después ellos pueden jugar a muchas cosas. Pueden soltarla para que salga una ola muy rápida o pueden incluso estar jugando ahí con sus muñecos o con lo que tuvieran a la mano. Hacer represas en los ríos es una actividad muy divertida. Si tú tienes la oportunidad algún día de ir a un río, intenta detener el agua con algunas piedras y te vas a dar cuenta que es una actividad muy divertida. El señor Norberto nos contaba que esa actividad a él le gustaba mucho porque la compartía con sus amigos. Hay muchas actividades recreativas que podemos hacer en familia o con nuestros amigos. En este momento estamos cuidándonos todos en casa, pero estoy seguro que cuando esto termine, muy pronto vamos a regresar y a muchos espacios recreativos en donde vamos a poder compartir con nuestra familia y nuestros amigos. Así es, maestro. Muy bien, Pili, y pues la última columna, ¿dónde realizaba esta actividad? Pues lo hacía en el arroyo que había en su pueblo. Muy bien, entonces me ayudas a escribirlo y ustedes en casa también escriban que al señor Norberto le gustaba, la actividad la realizaba en el arroyo de su pueblo. Muy bien. Como ustedes ven, las actividades recreativas son muy importantes para las personas y todos los adultos alguna vez fueron niños y cuando eran niños jugaban a muchas cosas. Y si ustedes notaron, todas las actividades que nos comentaron, en ninguna tenía que ver la tecnología. ¿Qué te parece eso, Pili? Eso me parece sumamente interesante y además también hacían actividades que ahora ya no hacemos o ya no deberíamos hacer. Por ejemplo, yo quiero comentar algo. Él dijo que a él le gustaba, cuando era niño, juntarse con sus amigos a hacer represas y que también de pronto cazaba a algunos animales como conejos. Ahora hay que cuidar muchísimo a los animales, no practicar la cacería. Muy bien, Pili. Esa es una buena recomendación. Actualmente nosotros estamos viendo que estamos invadidos de tecnología y nuestras actividades son muy diferentes a las actividades recreativas que hacían las personas mayores cuando eran niños. Por ejemplo, Pili, ¿tú te imaginas cómo era el cine cuando estos adultos eran niños? ¿Cómo podían tener esas sensaciones de las películas? Ay, pues no me lo imagino, porque además me imagino que no eran a color las películas, entonces eso se veía diferente. Déjenme contarles una anécdota. Cuentan que en muchos poblados, cuando llegó la primera función de cine, como esta que van a ver ustedes ahorita en pantalla, cuando la gente empezaba a ver por primera vez la imagen de un tren en la pantalla, ¿qué crees que pasaba, Pili? ¿Se asustaban? Se asustaban e incluso muchas personas se salían corriendo de los lugares donde se proyectaban porque pensaban que el tren se iba a salir de la pantalla y que los iba a atropellar. Claro, pues era algo que nunca habían visto. Exactamente. Esa imagen o esas imágenes tenían que ver con el contexto en el que ellos vivían. Como no era tan común ver una proyección, entonces la gente se asustaba.
Yo estoy seguro que ustedes han visto videos de algunas personas que ahora usan algo que le llaman realidad virtual, en donde se colocan unos lentes y empiezan a caminar como si estuvieran en algunos lugares. Y estoy seguro que han visto que algunas personas hasta gritan y lloran y se espantan porque sienten que están viviendo lo que están viendo. Pues es así, lo vivieron nuestros adultos mayores cuando eran niños. Igual se imaginaban esas cosas y pensaban que eran reales. ¿Qué te parece eso, Pili? Ay, es sorprendente. Y es interesante imaginar cómo fue en ese momento, ¿no? Así es. Entonces, ustedes revisen y pregunten con las personas, adultos mayores que tengan en su casa, pregúntenles qué actividades hacían ellos cuando eran niños, para que les platiquen y se imaginen cómo es que ellos se divertían. Actualmente hay mucha tecnología a nuestro alrededor. Esta tecnología no es mala, porque tenemos una época en donde es necesaria. Aquí lo importante es que no abusemos y la usemos con moderación y le saquemos el máximo provecho para estudiar y para divertirnos. Así es, y también, ¿por qué no retomar algunos de los juegos que hacían sus abuelitos para que no se pierdan esas tradiciones? Exactamente, Pili. Las actividades recreativas son muy importantes para todas las personas y todas las personas alguna vez las jugaron cuando eran niños. Esas actividades quizá han cambiado con el paso del tiempo. Eso lo vamos a descubrir en nuestra siguiente clase. Me parece muy bien, maestro. Pues el tiempo se nos terminó, tenemos que despedirnos, maestro. Pues muchas gracias, Pili, y a todos ustedes los invito a que revisen y pregunten con sus adultos y familiares cuáles son las actividades que ellos realizaban cuando eran niños. Muchísimas gracias, maestro. Tenemos que despedirnos. Y a ti te recuerdo que si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con la clase de Conocimiento del Medio de segundo grado. Esto fue Así se divertía mi familia. Esperamos que la hayan disfrutado tanto como nosotros. Y no te vayas, porque continuamos con Lengua Materna, clase bilingüe. Y ahora sí, antes de irnos, vamos a movernos. Todos de pie. Eso. ¿Qué quiere que hagamos? Vénganse. Saltando. Unos Saltando saltitos, como ranas. saltitos, saltando. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Vamos a trabajar un ejercicio de coordinación que se llama caperuza. Vamos a levantar nuestra pierna derecha y la mano derecha igual, y al mismo tiempo vamos a elevar talón del pie contrario. Izquierda y elevamos talón. Derecha y elevamos talón. ¿Listo? Bien. Un poco de equilibrio se necesita y coordinación. ¿Va? Una más. Una más. Acuérdate, elevas rodilla y la mano del mismo pie. Bien, bien. Nos ponemos en posición y elevamos rodilla derecha, mano derecha. Muy bien, izquierda. Muy bien. Muy bien. Elevamos más las rodillas. Perfecto. Ok, vamos a hacer la marcha. Nos ponemos en posición de forma relajada y empezamos. Derecha, izquierda. Espalda bien derecha. Controlen su movimiento. Muy bien. Respira. Arriba, rodillas. Arriba. Que la rodilla llegue. No bajen las manos. Espalda bien derecha. Espalda derecha. Sigue. Sigue. Eleva más la rodilla. Muy bien. Perfecto. Así. Más. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541 72 0413 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si
Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.